Inixlin Yelot, compañeros. Mi nombre es Jazmín Sánchez Pérez, soy licenciada en Ciencias Genómicas, especialista ritual en Medicina Tradicional Indígena, y les doy la bienvenida a su canal, Herencias de una Chamana. Y bueno, les doy la bienvenida desde Morelos, desde la Casa de las Flores, desde la ciudad de la eterna primavera, para tratar este tema, que es un tema que a mí me fascina y creo que es un tema importante para entender la esencia del humano. Vamos a tratarlo desde esta pregunta que es: ¿existe la reencarnación? ¿No? Y esta pregunta me parece muy particular porque fue una de las primeras preguntas que me hizo una amiga cuando yo estaba empezando este camino, y tiene todo el sentido del mundo porque esta pregunta parte de este miedo a la muerte, ¿no? De este miedo de que no tengamos cierta permanencia en el tiempo, o de que si esta vida va a ser la única y tenemos que apurarnos. Y vienen muchas dudas acerca de esto, y creo que la reencarnación lo aplica o recauda todas estas dudas muy bien, y por eso tengo muchas ganas de hablar del tema. Pero para poder explicarles la reencarnación, tengo que explicarles primero acerca del concepto del alma en Mesoamérica. Para poder empezar con el alma, tenemos que empezar siempre con lo más grande, ¿no? Que serían los dioses. Vamos a tener dos cualidades intrínsecas de los dioses que van a ser importantes para entender este concepto del alma, sobre todo el alma humana. La primera cualidad yo le llamo principio de división. Los dioses son energía, principalmente compuestos de esta energía vital a la cual llamamos Chicawalisli, y como tal van a poder dividirse a sí mismos en miles de millones de piezas. Esto quiere decir que podemos encontrarnos al Dios en diferentes proporciones. Podemos tener un Dios en su pura forma, pero también podemos tener cachos muy pequeños del Dios. Lo importante aquí es que, sin importar el tamaño del pedazo, este pedazo va a conservar las cualidades de los dioses. Es decir, si pensamos en los dioses del sol, por ejemplo, Tonatiuh o Xiuhtecutli, y entonces tenemos al sol como esta máxima expresión del dios, también podemos tener a este mismo dios solar en un pequeño fragmento, como lo sería la flama de una vela encendida. Y entonces tanto la flama como el sol van a tener las particularidades de estos dioses, ya sea que los dos iluminan, ya sea que los dos dan orden, ya sea que los dos calientan, dan calor, y ya sea que los dos pueden quemar. Y entonces, sin importar el pedazo del dios que nos encontremos, vamos a poder acceder a él. La segunda cualidad yo le llamo la necesidad de materializarse. Esto es algo que en otras filosofías también lo han contemplado. Una de ellas es esta filosofía del Tantra, que parte de la India, en donde la idea es que Shiva y Shakti, Shiva siendo la energía, Shakti siendo la materia, bajan al plano y se vuelven materia para poder experimentarse. De igual manera, nuestros dioses, que aparte son dioses muy voluntariosos, con mucha personalidad, van a querer experimentar ciertas cosas. Primero que nada, quiero que se imaginen a los dioses, no quiero decir muy parecidos al humano, más bien el humano somos parecidos a ellos, pero al tener voluntad son dioses que comen, son dioses que duermen, son dioses que van al baño y son dioses que tienen relaciones sexuales, ¿no? Y en ese sentido también son dioses que quieren ciertas cosas, o sea, que desean ciertas cosas. Y una de ellas es materializarse. Les fascina tomar forma, bajar del plano de los dioses y tomar forma en nuestro mundo. Ahora, que en de que les fascina materializarse, a algunos les gusta más tomar ciertas formas en particular. Por ejemplo, uno de los dioses más grandes y más poderosos y más importantes del panteón mexica es Tezcatlipoca, el dios de la noche, el dios de la oscuridad, el gran misterio. Es muy representativo porque una de las formas de Tezcatlipoca es el jaguar. Y entonces, cuando los mexicas veían un jaguar, ellos sabían que esa era la forma que adoptaba Tezcatlipoca. Y en el jaguar ellos veían al dios. De igual manera tenemos al colibrí como la representación de Huitzilopochtli. Y estos
estos dioses que adoptan esta forma en particular, vamos a llamarlos dioses regentes de esa forma. Ahora, esto puede irse a cosas muy básicas. Por ejemplo, cuando vemos un maguey o cuando vemos una planta de maíz, el dios regente del maguey va a ser el dios maguey y el dios regente del maíz va a ser el dios maíz. Entonces, estos dioses regentes les van a dar ciertas particularidades a estas formas. Lo más importante aquí es que la forma nunca va a olvidar que está compuesto casi en su totalidad por estos dioses. Y en ese sentido, el dios regente protege a la forma. Esto no pasa con el humano. Y esto tiene que ver un poco con la creación del humano. Imagínense que en esta necesidad de los dioses de querer experimentar ciertas cosas, ellos crean 4 humanidades para crear contenedores en donde ellos pudieran experimentar ciertas cosas. De manera que estas 4 humanidades les servían a los dioses de cierta manera. Estas 4 humanidades fracasan, no les sirven y las destruyen los dioses. Y muy decepcionados ya no quieren intentar una 5ª vez. Y Quetzalcóatl, ¿no?, la serpiente emplumada, uno de los dioses más importantes también, y sobre todo importantes para nosotros, en un acto de rebeldía lo intenta por una 5ª vez. Entonces baja al Mictlán, al inframundo, al mundo de los muertos, recoge de ahí los huesos de las civilizaciones anteriores y tomando un material maleable, como lo es la masa del maíz, forma los cuerpos de los humanos. Y para darle vida, según la historia, toma un pedazo de espina de maguey, se pincha el miembro y la sangre la deposita en este contenedor. Esto nos va a dar 3 cualidades del humano muy importantes. La primera es que estamos hechos de nuestros antepasados. La segunda es que nuestra forma es muy suave. Somos una pequeña tortillita que cualquier momento se puede despedazar. Y la tercera es que necesitamos la energía vital de un dios en nuestro cuerpo para poder vivir. Ahora, lo importante es que al momento de nacer, el cuerpo del bebé es un cascarón vacío. Y cuando nace, los dioses ven que es una forma vacía y van a tratar de meterse en ella. Varios de ellos. Aquí lo interesante es que no entra solo uno. Aquí lo interesante es que no entra solo uno, entran varios. Entonces entran en el cuerpo del niño y le dan vida. ¿Cuántos entran? No lo sabemos con exactitud, pero podemos dividirlos en 4 capas. La primera capa de nuestra configuración del alma van a ser los dioses del destino. Estos dioses los vamos a reconocer por el año, el mes, el día y la hora en la que nacimos. Es decir, van a ser los dioses que estuvieron presentes por tiempo en ese momento. En esto otras culturas también estaban muy obsesionados, ¿no? Tenemos el zodiaco, por ejemplo, tenemos los signos chinos, y esto era muy importante porque estos dioses, los dioses del tonalama, de tu destino, van a ser los dioses que te van a dar la particularidad del camino que tú debes de seguir en tu vida. Y van a ser la primera capa, la que va a ser la capa individual. La segunda capa va a ser la capa de los ancestros. Todos los familiares que ya están muertos, y no quiero que piensen solo en nuestros inmediatos, ¿no?, como algún abuelo, algún bisabuelo, sino que esto puede ir muy atrás. Tanto así que podemos decir con exactitud esta idea de que provenimos tanto de el linaje de nativos de América como de este linaje europeo. Y nuestra segunda capa van a ser los ancestros. Estos van a ser muy importantes porque mientras que los primeros dioses, los dioses de tu destino, te van a dar tu camino a seguir, tus ancestros te van a dar la fuerza para lograr ese destino. La tercera capa, la capa de la comunidad. Esto va a estar dado por el lugar de nacimiento o el lugar en donde pasaste tu infancia e incluso el lugar en donde llevas mucho tiempo viviendo. Por ejemplo, en mi caso, esto puede ir por escalas. Mi comunidad inmediata va a ser Acatlipa, el pueblo en donde nací. Luego viene Temisco, el municipio, y luego viene Morelos, el estado.
todas estas entidades, todas estas deidades van a ser parte de mis dioses de comunidad. La cuarta capa. La cuarta capa son los dioses de la cultura. Como gente nacida en México, vamos a tener estos dioses de la cultura mexicana que van a estar impregnados en nosotros. Y entonces, el humano no tiene un dios regente, no tiene un dios que nos componga en nuestra totalidad, y más bien vamos a hacer la combinación de muchos dioses. Esto va a hacer que nuestra alma sea muy dinámica. ¿Por qué? Recuerden que estamos hechos de masa de maíz. Y en ese sentido, nuestra alma es muy frágil. Muchos eventos pueden hacer que un pedazo de nuestra alma, es decir, un pedazo de una deidad, salga de nuestro cuerpo o ingrese. Y cada vez que sale un alma o entra otra alma diferente, esto modifica la configuración de nuestra alma. Hay ciertas configuraciones que pueden ser no muy benéficas y hay ciertas combinaciones que propician el éxito de la persona. Y también esto tiene mucho que ver en el tema de la enfermedad. Un alma que no está completa es un alma enferma. Y de cierta manera nuestra individualidad va a estar dada no por una cohesión, o más bien va a ser muy importante la cohesión, el evitar que nuestras almas se salgan, pero nuestra alma va a estar compuesta por tener una combinación única de deidades, que es muy curioso porque todas estas deidades que tienen voluntad propia van a estar completamente orquestadas por nuestra voluntad. Y esto va a ser muy importante porque eso es lo que le da cohesión a nuestra alma individual. Ahora, antes de ir a la reencarnación, tenemos que tener en cuenta qué le pasa al alma cuando el cuerpo muere. Es decir, qué pasa cuando morimos. Lo que sucede es que una vez muerto el cuerpo, el alma va a realizar un gran viaje hacia el Mictlán, hacia el inframundo, hacia el mundo de los muertos. El inframundo va a estar compuesto por 9 niveles y posiblemente después podamos profundizar en cada uno de ellos o en los diferentes lugares del inframundo, porque dependiendo de qué moría la persona podía ir a diferentes lugares del inframundo. Pero una persona común y corriente recorría estos 9 niveles, en donde en cada nivel pasaba pruebas muy específicas y posiblemente pruebas muy difíciles para probar la cohesión de su alma, para probar qué tanta voluntad tenía esta persona. Esto es muy interesante porque es la razón por la cual cuando moría un soberano de los mexicas, a este soberano le acompañaban todos sus sirvientes para que le ayudaran en el viaje al Mictlán. En cada prueba, el alma podía irse purificando e ir perdiendo memoria, de manera que el alma perdía su cohesión, se iba separando y estos pequeños pedazos de los dioses regresaban a sus respectivos lugares para que pudieran ser reciclados y ese dios pudiera repartirlos a otras cosas. Entonces, esto es muy interesante porque había casos muy especiales y muy particulares en donde ciertas personas mantenían toda la cohesión en este viaje al inframundo. Y una vez llegado al último nivel, completos, ellos obtenían entonces la bendición y se volvían inmortales. ¿Qué es la inmortalidad? Alguien inmortal, no lo pensemos como estos vampiros que viven para siempre, aunque sí te pueden dar la bendición de vivir, tener una vida muy longeva, pero la inmortalidad es la permanencia. Y a veces, con tan solo alguien te recuerde, o con tan solo alguien mencione tu nombre, eso indica cierta permanencia. Y vamos a tener personajes históricos que de cierta manera sí se volvieron dioses porque siempre vamos a hablar de ellos. La cuestión aquí es la razón por la cual se volvieron inmortales, porque estas personas tenían que realizar actos muy grandes o muy nobles para volverse inmortales. No como ciertos casos en donde las personas quieren tener cierta permanencia en la sociedad, pero desde un punto de vista malo o sin importar a quién dañe, ¿no? No sé cómo funciona ahí, pero habría que preguntar qué clase de permanencia tú deseas o qué clase de permanencia desea uno.
¿Qué pasa con la reencarnación? No es que haya reencarnación. Cuando el alma pasa por estos 9 niveles, se va separando y se va purificando, va perdiendo la memoria, de manera que regresa como energía pura al Dios. Había veces en las que sí podemos tener memorias o impresiones de nuestros ancestros, pero esto es las almas que ingresan a nosotros al nacer. Incluso podemos tener impresiones de ciertos dioses de la comunidad o de nuestra cultura. Pero una vez que tú pasas por las 9 capas, pierdes esa memoria, con excepción de aquellos que se podían volver dioses. Y estamos hablando de figuras sumamente poderosas. Una de ellas, y que fue un honor conocerla, es la Reina Roja, la esposa de Pakal, un soberano maya. Esto es muy interesante porque la permanencia o la inmortalidad se va a dar cuando la gente siempre te recuerde, cuando la gente siempre diga tu nombre. Eso es inmortalidad, siempre existir. Eso es un Dios, aquel que siempre va a ser recordado y que va a ser necesitado y que crea. Entonces suceden cosas loquísimas, porque imagínense que tras la muerte, por ejemplo, de Juan Gabriel, la gente empezó a correr el rumor de que él seguía vivo, ¿no? Y bueno, el viaje al Mictlán tarda al menos unos 9 años, ¿no? 1 año por cada capa. Pero estas personas que después de muertas regresan a la vida, no sé, como Elvis Presley, ¿no? Que la gente sigue diciendo que está vivo, Pedro Infante también decían que estaba vivo. De cierta manera, estas personas posiblemente sí se volvieron inmortales, porque siempre van a ser recordadas. Y entonces la respuesta a ¿hay reencarnación? En la cosmovisión mesoamericana sería no, no reencarnamos. Yo podría responder ciertas preguntas, por ejemplo, estos videos o estas anécdotas en donde una persona recuerda con mucha claridad ciertos detalles de otra persona, de otra vida. Yo podría decir que estas personas tienen un pedazo del alma que posiblemente no se purificó bien de ese momento o de esa persona, o posiblemente de ese lugar. Porque los lugares también van a tener memoria, ¿no? Los lugares, como son dioses, hay un dios que es regente del lugar, va a poder recordar hasta las familias. Y bueno, eso ya implica otras cosas. Pero sí es posible acceder a ciertas memorias que podríamos decir intelectualmente no podemos llegar a ellas. Y es bonito porque los mexicas sabían muy bien que solo tenían esta vida para realizar todo lo que tenían que realizar. Y entonces eso te impulsa a trabajar diario, a pensar, no tenemos tiempo, porque todos nos vamos a morir y cuando llegue el momento, ya no va a haber otro camino, ya no va a haber otra opción. Si vas a hacer algo, lo realizas en esta vida, porque no hay una siguiente vida. Y si piensas esto, la segunda parte sería, ¿cómo puedo vivir una vida para alcanzar la inmortalidad? Para morir por algo digno y después de esa muerte tener un impacto tan fuerte en la vida de los otros para que por siempre me recuerde. Esta es la base también del Día de los Muertos, ¿no? Cómo es tan importante que al menos una vez al año recordemos a aquellos que nos permitieron estar aquí, a nuestros ancestros. El tema de la configuración del alma es un tema muy interesante y de aquí vamos a partir a ciertas cosas interesantes como el concepto de enfermedad o qué implica que yo tenga un pedazo de cierto Dios, qué me modifica o qué cualidades me da y muchos temas más. Espero que les haya gustado el tema y les recuerdo, este es su espacio. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, algún problema, necesitan un consejo y creen que este puede ser un medio muy bueno para conseguir respuestas, estamos aquí para servirles. Yo los veré en otro video. ¡Hasta luego!